Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tiempo de Esperanza. En el programa de hoy hablaremos sobre la película El Sargento York. Para ello tenemos hoy con nosotros a José Moreno Berrocal, pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar. Hola José, bienvenido, nos alegra de tenerte con nosotros nuevamente. Encantado de estar de vuelta. ¿Por qué la película del Sargento York? Bueno, justamente este año estamos recordando cómo hace un siglo empezaba la Primera Guerra Mundial. Todavía recuerdo la impresión que me causó el pasar por Verdún, en Francia, que fue uno de los escenarios más sangrientos de esta guerra. Se calcula que 250.000 de personas perecieron en esta batalla de Verdún. Y me gustaría, por tanto, que pudiéramos reflexionar sobre lo que significó esa terrible contienda. Curiosamente, aquella guerra, cuando empezó, se la llamó la guerra que iba a poner fin a cualquier otra guerra. Y sin embargo, sabemos que después de esta Primera Guerra Mundial hubo muchas otras guerras. En un sentido, podemos decir que el siglo XX comenzó con esta terrible contienda mundial y ha sido posiblemente el siglo más sangriento que ha conocido la humanidad. La Primera Guerra Mundial se calcula que hubo aproximadamente 8 millones de muertos y 6 millones de heridos. Por tanto, creo que es importante que podamos recordar algo así y que lo podamos hacer pues, a la luz de una de las películas que, en mi opinión, pues, mejor refleja lo que fue ese conflicto. Esta película es El Sargento York. Hay otras, ciertamente no hay tantas como, por ejemplo, acerca de la Segunda Guerra Mundial, pero entre otras, pues yo ya me gustaría que también pudiéramos, me gustaría también mencionar Adiós a las armas, pero creo que El Sargento York, en mi opinión, es la mejor que podemos recordar. ¿Qué nos cuenta El Sargento York en esta película? Bien, El Sargento York es una película de 1941 en la que el gran actor Gary Cooper hace de Alvin York, que fue uno de los militares norteamericanos más condecorados en la Primera Guerra Mundial. Y esta película fue dirigida por Howard Hawks y entre los guionistas se encontraba también el gran John Huston. Cooper obtuvo un Oscar por su interpretación de Alvin York y también la película tiene un guión fantástico y otro guión al montaje. No es el único actor que podríamos mencionar, hay otros grandes actores en esta película, pero principalmente la interpretación de Gary Cooper como este sargento York, Alvin York, pues es realmente sobresaliente. Hay muchos aspectos de la película que podríamos destacar. Creo que es, como ya he dicho, una gran película, pero a mí particularmente me gustaría reflexionar sobre cómo cambia Alvin York y también cómo se comportó durante la Primera Guerra Mundial cuando tuvo que luchar. En primer lugar, Alvin York era una persona que procedía de Tennessee, concretamente de las montañas de Tennessee, era un granjero y era un granjero pendenciero y borracho. En la película con toda claridad aparece cuál es ese trasfondo de Alvin York, pero también se llama nuestra atención sobre su conversión evangélica, su conversión cristiana y cómo esto cambia completamente su vida. Hay una conversación en la película en la que él está arando el campo y viene el pastor a visitarle y en esa conversación el pastor precisamente le hace ver que cuando él menos lo espere, pues será Dios el que interrumpa en su vida. Y en ese sentido me gusta mucho la reflexión y la conversación que tiene lugar. Y me recuerda esas palabras que tiene la Biblia con respecto a la salvación, cuando en el profeta Isaías, en el capítulo 65 y versículo 1, dice así: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y vemos, por tanto, que la salvación es Dios el que toma nuestra iniciativa, no somos nosotros los que buscamos a Dios, sino que es Dios el que viene a nuestro encuentro. Y me recordaba también, viendo esta película de nuevo, ese himno evangélico tan conocido y que expresa justamente lo que está diciendo este texto bíblico. Este himno, que es un poema, dice así: te busqué. Yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán.
No era yo quien te buscaba a ti, tú me encontraste a mí. Tu mano fuerte se extendió y así, tomado en ella, sobre el mar crucé. Mas no era tanto que me asiera a ti, tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí, Señor, mi amor te di, mas solo fue en respuesta a tanto amor. Pues desde siempre mi alma estaba en ti, siempre me amaste así. Y en cuanto a la conversión de Alvin York, es una conversión realmente extraordinaria y se nos presenta en la película a la luz de una canción tradicional evangélica que se titula La religión antigua, y me gustaría pues citar alguna de esas líneas de la canción. Dice así la canción La religión antigua: dame la religión antigua. Fue buena para el profeta Daniel, fue buena para Pablo y Silas. Me hace amar al prójimo, y si me hace amar a la gente es muy buena, y por eso es buena para mí. La religión antigua nos guía hasta el cielo. Dame la religión antigua. Esta religión antigua de la que habla este cántico es justamente la que encontramos en la Biblia. Tenemos que recordar una y otra vez que lo más antiguo que tenemos acerca del cristianismo es justamente el testimonio que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces, si verdaderamente queremos conocer qué es aquello que Dios respalda desde siempre, tenemos que ir al testimonio de la Biblia, de la palabra de Dios. Permitidme un ejemplo. Cuando vamos a comprar agua mineral, pues encontramos en la etiqueta de las botellas que este agua viene de tal manantial o de tal otro manantial. No encontramos botellas de agua que diga que ha sido tomada del estuario o del lugar donde ese río desemboca en el mar. Por tanto, de la misma manera, tenemos que darnos cuenta que si queremos descubrir la religión antigua, no hemos simplemente de decir esta tradición es muy antigua y por tanto tenemos que seguirla, sino que tenemos que ir a la tradición más antigua, que es la que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia, y por tanto mirar todo aquello que nos está enseñando. Este yo creo que es un aspecto muy interesante con respecto al mensaje que tiene esa canción, La religión antigua. Al mismo tiempo vemos cómo esta canción está reflejando otra enseñanza bíblica que es muy importante, y es que solo Dios puede salvarnos, porque una y otra vez en el estribillo encontramos esta expresión: dame esa religión antigua. Solamente Dios puede darnos la salvación. La salvación no es algo que nosotros podamos obtener por nosotros mismos, no porque somos más buenos que otros, Dios nos salva, sino que precisamente es algo que Dios tiene que traer por su propia gracia y que trae a nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el otro aspecto que me gusta también de la canción y que está muy bien reflejado también en la película es el hecho de que dice que esta antigua religión me hace amar a todo el mundo. Encontramos que antes de su conversión, Alvin York es una persona pendenciera, envidiosa, y que incluso está tentada a matar a otros. Pero a raíz de su conversión cristiana vemos que hay en él una bondad y un cambio de vida que solamente puede ser entendido precisamente porque Dios ha venido a su propia vida. Por tanto, creo que este es un aspecto muy interesante de la película. En segundo lugar, como decía hace un momento, pues también la película incide acerca de la participación de Alvin York en la Primera Guerra Mundial. Y es también algo chocante porque, en principio, Alvin York no quiere luchar en la guerra. Él es un pacifista convencido. Él cree que cuando en la ley de Moisés se nos dice no matarás, pues este es un mandamiento absoluto y que por tanto él no puede marchar a Europa y ponerse a disparar a los enemigos. Y entonces hay un conflicto en Alvin York porque él necesariamente tiene que hacer el servicio militar y es confrontado por otros pasajes de la Biblia que parecen enseñar que hay ocasiones en nuestra vida en la que tenemos que tomar las armas. El pasaje que le hacen ver es un pasaje del Evangelio de Mateo en el que dice el Señor Jesucristo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y estas palabras de Jesús son unas palabras asombrosas que dijo a sus enemigos cuando ellos le presentaron una objeción. Dijeron: bueno, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Y Jesús les dijo: mostradme la moneda. Y ellos le mostraron una moneda que en esa época pues llevaba obviamente el emblema del César.
Y entonces Jesús dice estas palabras: das al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces Alvin York comprende que toda persona tiene una serie de responsabilidades hacia el Estado, es decir, hacia el César, hacia aquellos que nos gobiernan, y otras responsabilidades hacia Dios. Y entonces él entiende que es su responsabilidad el defender a su propia patria y participar en la guerra. Ahora bien, resulta muy interesante la manera en que lo hace, porque cuando él resulta un héroe militar, cuando le preguntan, bueno, ¿y cómo fuiste tan valiente?, le dice, bueno, yo lo hice para salvar otras vidas, lo hice porque vi que mis compañeros estaban muriendo y me comporté con el propósito de salvar vidas. Incluso en el campo de batalla vemos cómo Alvin York lleva esos principios cristianos. Y es que hay una acción en la que él intervino y por la que fue condecorado, la batalla del Bosque de Ardón, en la que él consiguió silenciar varios nidos de ametralladoras alemanas y capturar a 132 soldados alemanes. Esto es algo realmente tan sorprendente que mereció pues esta película y el hecho de que fuera reconocido como este gran militar. Él era una persona muy humilde y dijo que simplemente Dios le había protegido porque no había manera de pensar que una sola persona pudiera vencer la resistencia de varios nidos de ametralladoras, y la película en ese sentido refleja muy bien la habilidad de Alvin York para vencer a sus enemigos y finalmente poder salvar la vida de sus compañeros. ¿Alguna cosa más que quisieras comentarnos? Bueno, pues obviamente yo quisiera animar a todos aquellos que nos ven a que vieran esta película. Es una película que, a pesar del paso del tiempo, les va a gustar y les va a encandilar. Tiene también una historia de amor, hay mucho humor en la película, y creo que las acciones de guerra, para aquellos que son aficionados a las películas de acción, pues todavía hoy se pueden ver con mucho interés. Por tanto, yo les animaría a todos a que lo hicieran, pero también a reflexionar sobre cómo se puede explicar una vida como la de Alvin York. ¿Cómo podemos entender que una persona como Alvin York se comportara de esta manera, tanto en su país como en el campo de batalla? Tenemos que darnos cuenta de que hay un poder sobrenatural, que es el poder de Dios, que es el que cambia los corazones. Y hay un texto que me gustaría que pudiéramos pensar en él también, que es un texto que está tomado del profeta Jeremías, el capítulo 6 y el versículo 16, cuando dice Jeremías: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Estas sendas antiguas se encuentran en las Escrituras, en la palabra de Dios, son las únicas que realmente pueden darnos descanso, las únicas que nos pueden dar satisfacción en este mundo y también confianza frente al venidero. Y aunque son sendas antiguas, aunque es una religión antigua, todavía hoy sigue teniendo poder en aquellos que lo experimentan.